Bueno, ahora sí, iniciamos muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este live interesantísimo en esta oportunidad. Hoy, 10 de septiembre, en el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, nos acompaña esta chica hermosa, plateña, psicóloga, colega, con toda esa energía tan bonita que siempre irradia, Diana Constanza Beltrán Peligua. Ella es psicóloga especialista en gerencia del talento humano y desarrollo organizacional. Dianita, bienvenida, Dios te bendiga, buenas noches. Muy buenas noches para Pili, muchas gracias por estar acá contigo, para todos los que nos están acompañando, qué bueno. Como dice Pili, mi nombre es Diana Constanza, 100% platense, plateño, oriunda de este gran municipio que el que viene no se quiere ir y el que se va quiere volver. Exacto. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptarlo. Esperemos que más personas se vinculen a este live. Hoy vamos a hablar netamente de talento humano, de gestión del talento humano. Es un tema significativo, sobre todo ahora por el tema empresarial, el tema de la reactivación económica. Es muy importante que las empresas tengan estos sencillos tips tan fundamentales, tan relevantes para mejorar como la rentabilidad y la competitividad de la empresa. A veces se preocupan por otras cosas y de verdad como que la estrategia, la clave está en el talento humano que contraten. En esta reactivación económica necesitamos funcionar y yo creo que es tan importante hablar de gestión del talento humano, ¿cierto, Diana? Claro. Hay que, hay que, digamos, como ubicarnos en algo que es muy esencial, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, el talento humano, todos tenemos ese talento gran mágico de todo ser, ¿cierto? Desde el llanto de un niño, ¿cierto? Que es diferente al de otro, pero todos tenemos ese talento, hasta el anciano que silba diferente al que baila. Bueno, pero ya cuando hablamos de esa parte organizacional y nos enfocamos directamente a la gestión como tal del talento humano y logramos involucrar todo lo que es esa sincronía, ¿sí? Y todo lo sistémico que es parte esencial de una organización. Y toda esa sincronía y toda esa sintonía, por decirlo así, que hace parte de una empresa es eso, la gestión de talento humano. ¿Y cuál es el eje principal de una empresa? Las personas. Así sea solamente telecomunicaciones que maneje la organización, siempre va a necesitar, así sean 3 personas, para poder trabajar y poder funcionar. Y eso hace parte de lo que es la gestión del talento humano como tal. ¿Sí? Se conoce también como recursos humanos y es pionero la palabra recursos humanos. Recursos humanos. Recursos humanos, ¿sí? En la época de los 80 él viene recuperar, digamos, sus inicios como tal de recursos humanos. Ya para los años 90, ¿cierto? Empezaron a darle un cambio a lo que es la gestión de talento humano, porque se dieron cuenta que las personas no son ese recurso que se necesita para ocupar un cargo, por decirlo de esa manera, sino que ese recurso ya es el talento que tenga cada persona que va a dar para la organización, ¿cierto? Entonces, desde ahí ha venido retomando este de gestión de talento humano en las organizaciones. Obviamente hay algunas que todavía hablan sobre que el recurso humano, ¿cierto? Por ejemplo, países como Argentina, que es muy común, y ellos tienen una estructura organizacional de talento humano espectacular, pero no lo llaman talento humano, sino recursos humanos. En la época se han quedado atrás, sí. Se han quedado atrás en la palabra, más no en el concepto. El desarrollo. Exactamente. Y también existe, digamos, lo que se llama la gestión humana, ¿sí? Por decirlo, talento humano, gestión humana, recursos humanos, ¿sí? Es utilizado en las organizaciones. Y es el boom que le quiere dar cada organización a lo que se llama el concepto de felicidad organizacional, ¿sí? Y es estos conceptos lo que ha permitido que cada una de sus organizaciones evolucione en ese aspecto. Me encanta que hable de ese tema, Diana, porque de eso se trata, o sea, de que logremos educar a las personas, que logremos que pongan en práctica estos sencillos detalles ahora en la reactivación económica después de pospandemia, por decirlo así, ¿no?
aunque todavía estamos ahí con las secuelas. Exacto, porque esto, el hecho de que un colaborador, para no llamar al trabajador colaborador, sea feliz, exacto, va a permitir que haya más productividad, él va a ser mucho más productivo y por ende van a haber mejores resultados en las empresas, ¿cierto? Sí, claro, total, ¿cierto? Hay que diferenciar mucho, digamos, en la estructura en una organizacional cuando es entidad pública y entidad privada, ¿cierto? Pero independientemente de eso, es el calor que se pueda dar y generar, como lo llamamos nosotros estructuralmente, el clima organizacional. Y ese clima organizacional es parte fundamental de lo que se construye a partir de la persona, ¿cierto? La persona es tan elemental y tan y esencial en el lugar donde está, ¿cierto? Ese colaborador, ¿qué es lo que necesita? ¿Sí? Que hay que conocer y mencionar todos esos aspectos que él requiere y necesita para estar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estamos, digamos, como al tanto y retribuyendo ese salario emocional, pues ¿qué es lo que vamos a querer recompensar? Una empresa básicamente siempre aspira y espera que sus objetivos, metas, lleguen a lo máximo, ¿cierto? Pero si esos objetivos y metas no llegan al máximo, ¿qué es lo que está fallando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y ahí es donde viene a involucrarse lo que es investigar sobre cómo está el clima para ahí sí poder hacer una estructura de mejoramiento, un plan mejora de cómo, de poder evolucionar en la felicidad organizacional, en el salario emocional, ¿cierto? Que no solamente el salario, vamos a hablar de la parte de remuneración económica, sino también otro tipo de remuneraciones, ¿cierto? Que son emocionales también y impredecibles para el ser humano, ¿cierto? Y un tipo de recompensa. Exacto, que van a aportar y van a apoyar muchísimo para que el trabajador se sienta recompensado satisfactoriamente y siga rindiendo como la empresa lo requiere dentro de ese clima, dentro de esa cultura de la que tú ya estás hablando. Exacto. Y que no debemos dejar de lado, yo lo miro así como tres aspectos elementales, ¿no? De la persona o colaborador que está en una empresa, ¿sí? Y es la persona, sus emociones, su familia, ¿cierto? Y su profesión, ¿sí? Entonces, cuando en el salario emocional, por ejemplo, tenemos claro cada uno de esos aspectos, de esos tres aspectos que acabamos de mencionar, del colaborador, pues es muy difícil poder decir qué es lo que necesita mi personal para poder mejorar. Hoy, anteriormente, pues podíamos decirlo, estaba Halloween, estaba Amor y Amistad, el Día de la Secretaria, ¿cierto? Todos esos días especiales y esas actividades son el Día de la Mujer, bueno, que fue el último que celebramos prácticamente, ¿cierto? Pero llegó una situación diferente de vida, sacudió tremendamente el área de gestión de talento humano, tremendamente, porque, digamos, hay que jugar con que la empresa no caiga, porque si vamos a pagar una nómina, ¿sí? A todos nuestros colaboradores, y no está produciendo mi empresa. O sea, esa, digamos, ha sido la crisis de muchas organizaciones actualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué plan se sugiere que vamos a estructurar o que estructuraron? ¿Cierto? Porque ya ahorita estamos en el post-pandemia, estructurando otra vez nuevas alternativas para las personas, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gusta mucho una empresa, yo admiro mucho una empresa colombiana, ¿sí? Hay una página que se llama Macro, Macro Talent, ¿sí? Donde están todos los rankings ¿de qué? Permítanme. Todos los rankings de las empresas, ¿sí? Y esta empresa que te menciono está como en el puesto 60, ¿sí? Pero para mí es una empresa que yo admiro mucho. Es una empresa rola que se llama Crepes and Waffles y la estructura que ellos tienen, su cultura organizacional para mí es excelente. En el sentido de que primero, obviamente su producto es exquisito y sugiero cómo poderlo ofrecer en diversos lugares, ¿cierto? Ya está hasta internacional.
pero digamos, ese talento humano que tienen es algo específico y es solamente contratar a mujeres, ¿sí? Mujeres, madre cabeza de hogar, afro, víctimas, ¿sí? Ese es el boom que tiene su empresa. Y ahora en esta pandemia, pues obviamente no pudieron abrir sus negocios, no pudieron continuar, pero obviamente su nómina se redujo a un costo diferente para poder empezar ahorita en la pospandemia nuevamente con ese, eh, con su talento humano. Y eso hace parte de esa cultura que mantiene esa organización. Qué bonito, mira lo interesante, ¿no? Mira lo Sí, interesante de reunir un grupo de personas. Es que ahí viene todo el proceso de la gestión del talento humano, desde la selección, desde el reclutamiento, desde cómo seleccionan a la persona. Es que, mira, ¿cuál es el error que yo veo, Diana? Discúlpame que yo sé que es tu área. A mí me encanta porque tiene que ver también con mi área de la psicología organizacional y el tema. Sin embargo, el error es que a veces las empresas no tienen estructurados sus puestos de trabajo, estamos hablando acá en provincia, ¿no? Acá en la sí, provincia. Entonces, simplemente no sí, saben qué personas necesitan porque no tienen claro cuál es el puesto de trabajo, ni cuáles son sus funciones, ni cuáles, ¿sí? Entonces, cuando llega una persona cualquiera, porque no seleccionamos, sino la que sea, por la urgencia, entonces no está preparada para el puesto de trabajo que ni sabemos cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo. Primero y muy fundamental, definir claramente dentro de nuestra cultura organizacional esas funciones, esos puestos de trabajo, tener claro eso, para poder seleccionar al personal idóneo, que ahí viene, ahí empieza el peor error sí, sí. o el éxito. Yo, y más que, hay algo que es muy puntual en las organizaciones y que lo olvidamos casi todas las personas, bueno, o el empresario lo desconoce, ¿sí? No, no lo aplica, digámoslo de esa manera, y pues tengo la oportunidad de formar aprendices, Sena, y les inculco mucho en este aspecto, ¿sí? Antes de empezar a reclutar, ¿cierto? Porque el primer proceso para el primer elemento para un proceso de selección, ¿cuál es? Siempre digo, que exista una vacante. Si no existe una vacante, pues no se puede iniciar un proceso de selección, ¿cierto? Es lo Exacto. elemental. Pero para que podamos escoger, como dices tú, el personal más idóneo, ¿cierto? Con todas las características, competencias, funciones que yo requiero para ese cargo, ¿cierto? Necesito empezar por ahí, por estructurar un cargo, por describir Exacto. un cargo, por realizar un manual de funciones de los cargos que están en el organigrama de la organización, ¿sí? Si no hay eso claro en una organización, créeme que vamos o las empresas van a entrar a lo que se llama rotación de personal. Y las rotaciones de personal generan costos, ¿sí? Son costosos en una organización, porque estar contrato y Inseguridad. contrato personal, digamos, genera costos en el sentido, hasta costo emocional, ¿sí? Para el mismo gerente. ¿Qué pasa que no se amañan aquí en este cargo? ¿Qué pasa que no se acostumbran al ritmo de trabajo? ¿Sí? Y esa es una de las, digamos, falencias que existen. No hay una descripción clara de ese cargo, no Pues hay sí. un manual claro, ¿sí? No hay un manual de funciones o simplemente algo tan elemental de la parte estructural de una empresa, de una organización es, no hay un organigrama, ¿cierto? Entonces, Eso es imagínate, así. no solamente es venir a hablar del comportamiento de la persona, de lo que es, ¿cierto? Sino que vamos más allá de lo que realmente es la administración del personal, ¿cierto? Recuerdo tanto, me hiciste acordar cuando yo empecé la especialización, Ajá. eh, eh, se llama especialización en gerencia de talento humano y desarrollo organizacional Organizacional. Ajá. y desarrollo organizacional. Entonces, nosotros veíamos en el primer semestre unas materias, porque pues afortunadamente tuve la dicha de salir de la universidad, entrar a la especialización y estudié con 4 compañeras de la universidad. O sea, eso es una dicha muy bonita, una experiencia muy bonita. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué nos ponen a ver economía? ¿Por qué nos ponen a ver precio interno bruto? ¿Es cierto? Entonces uno decía, pero ¿qué importancia tiene eso? Un mercadeo, ¿sí? Si nosotras somos, queremos hablar sobre la gerencia de talento humano. Entonces decía una profesora, dijo, no se les olvide que también se llama desarrollo organizacional, porque el desarrollo organizacional es el eje principal en toda organización. En toda organización. Yo siempre aplico 5 conceptos claves que hay que tener
cuando uno ingresa a laborar en una empresa, ¿cierto? Y eso va a nivel personal también. Entonces tú ingresas a la empresa y lo primero que vas a identificar es cómo está el clima, ¿cierto? El clima parte de cómo está el ambiente, ¿sí? El ambiente laboral. Si es caloroso, si, ¿cierto? Empezamos a identificar, en la estructura clima decimos, empezamos a identificar dimensiones, ¿cierto? De cómo está el clima organizacional. Y en esas dimensiones podemos encontrarnos cómo está el trabajo en equipo, cómo está la misma remuneración, cómo está los líderes, identificamos quiénes son los líderes en esa organización, ¿sí? Cómo es la comunicación asertiva dentro de esa organización, ¿cierto? De arriba, hacia los lados, hacia abajo. Y ¿sí? Todo parte de ese clima organizacional, ¿cierto? Entonces entramos identificando eso. Otro aspecto es la cultura. La cultura, donde identificamos esos componentes esenciales que hay en la organización, los gustos, las preferencias, el ritmo de trabajo, ¿cierto? El ocio, en fin, en la cultura está todo lo de las costumbres, creencias que manifiesten esa organización. Yo pongo la cultura organización con un ejemplo simple de esa novela que se llama Hasta que la plata nos separe, no sé si la recuerdan, de RCN, cuando el señor tenía que pagarle a la gerente que vendía carros, ¿sí? Y ellos tenían algo tradicional, y eso hace parte de una cultura en la empresa, y era cantar el himno, no sé si tú lo recuerdas, ¿sí? Sí, era cantar el himno, y eso hace parte de la cultura organizacional. Siempre pongo ese ejemplo para poder identificar cómo es la cultura en una empresa, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo aspecto, está el clima, la cultura, el comportamiento. El comportamiento obviamente pues es de cada individuo, ¿cierto? De cada individuo. Pero resulta que cuando hace parte de esa familia, ¿sí? Que es la organización, pues el comportamiento se va asumiendo de acuerdo a cómo se va estructurando como usted conoció el clima y cómo conoció la cultura, y si se adaptó, ¿cierto? Y ahí aparte el comportamiento. Los cambios, cambio organizacional, ¿cierto? Entonces ese cambio organizacional, por ejemplo, hay muchos colaboradores que hoy en día no se pudieron adaptar, sinceramente no se pudieron adaptar a esta situación de pandemia, y ha sido muy, muy difícil poder decir, voy a mi ritmo, ¿cierto? Pero lamentablemente no voy a mi ritmo porque todo cambió, la estructura cambió todo, ¿sí? Y el último y más importante es lo que se llama el desarrollo organizacional. Y en el desarrollo organizacional es donde van todas esa serie de componentes del salario emocional, felicidad emocional, bienestar social, ¿cierto? Y por qué no, así es, seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que es lo que, sí, lo que, digamos, yo les enseño a los chicos, es que talento humano y seguridad y salud en el trabajo son primitos, ¿sí? Y ellos deben ser primitos amigos para poder que sus colaboradores funcionen adecuadamente, ¿cierto? Y qué es lo que quiere un gerente en cualquier organización, que sus metas, su estructura organizacional, su misión, visión, se lleve a cabo, ¿cierto? Todo va de la mano. Entonces, esos 5 componentes que son esenciales, que parten de conocerlos, de aprenderlos e identificarlos, son los que hacen que cada colaborador sea cada día más productivo, y que cada área, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, salud, talento humano, ¿cierto? Todas esas áreas que son importantes en una empresa, pues trabajen, digamos, sincrónicamente, se dice, sincrónicamente. Sí. Generando precisamente ese buen clima, perdón que te interrumpa, mejorando las condiciones mentales, sociales, de trabajo, los factores físicos, todo un clima en general, integral, precisamente para buscar esa felicidad de los trabajadores, ese bienestar, y pues que redunde en productividad en la empresa. Sí, es esencial. Eso es lo que, digamos, en talento humano lo llamamos como bienestar laboral, ¿sí? Si el bienestar laboral no se estructura
estructura adecuadamente, pues, digamos, hay empresas que son muy grandes, quiero decir. Hay empresas que cuando son muy grandes, obviamente el de talento humano no puede con todo, ¿sí? Hay que buscar a una persona encargada para bienestar, ¿cierto? Porque pues bienestar es que su colaborador tenga un salario emocional y una felicidad emocional que hoy en día es el boom de toda organización, ¿sí? La felicidad organizacional, no debemos dejar de un lado esa felicidad organizacional, ¿cierto? Y eso, ¿quién es el encargado directamente? Bienestar, ¿cierto? No solamente es decir, vamos a celebrar los cumpleaños mes a mes o vamos a el empleado del mes. No, no, porque resulta que el ser humano tiene unos componentes, ¿cierto? Y esos componentes son familia, emociones, educación, recreación, deporte, ¿cierto? Eh, eh, lo que acabé de decir, competencias de cada persona son elementales y si no las tenemos claro, pues cómo vamos a hacer para organizar y que ese colaborador esté satisfecho con lo que está haciendo, debe hacer, cumplamos metas y siga trabajando en mi organización, ¿sí? Yo admiro mucho esas grandes empresas que cómo hacen para retener a su personal, que los capacitan, les pagan hasta en otro país para que se capaciten, ¿cierto? Obviamente hay unas cláusulas de permanencia en el lugar donde está, pero si lo que aprendió vino y lo aplicó y se sigue remunerando ese salario emocional a esa persona, pues su empresa va a crecer enormemente, ¿sí? Porque básicamente el talento humano es la mano derecha de la gerencia, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la gerencia? ¿Qué es lo que quiere la empresa? Hay una empresa que es colombiana que se llama Avianca, ¿sí? Avianca tiene uno de los mejores aspectos, digámoslo así, en talento humano en una organización, en la empresa, ¿sí? Tiene una aunque Dianita, creo que esos días nos dimos cuenta que Avianca es panameña, ¿no? Creo que esos días, sí, con todo esto, sí, esos inconvenientes que han habido, nos dimos cuenta que yo también creí ciegamente que Avianca era colombiana, pero creo que es de Panamá. De Panamá, sí. Porque la compró la empresa PAM. PAM, sí, PAM. Ella fue la que lo compró. Pero pues la sucursal acá funciona y su clima organizacional es tan perfecto, ¿sí? Digamos, he tenido la oportunidad de ir allá y el trato que se tienen entre ellos mismos, o sea, con algo tan elemental como, por ejemplo, que si tú tienes un compañero y tú te enamoras de tu compañero, pues hasta el matrimonio le armamos, ¿sí? Digamos, es una de las políticas que ellos tienen, ¿sí? Yeah. Y eso hace parte de que, sí, ellos cuentan con ese, que muchas empresas no lo hacen, ¿sí? No lo hacen, exacto, y entre más enamorados, pues más funcionamos, ¿no? ¿Sí? Digamos, hay empresas que lo tienen claro, ¿sí? Sí, pero como siempre, depende siempre de las políticas que se estructuran, ¿sí? Hay otras que dicen, no, aquí no necesitamos que haya relaciones. Prohibido. Pero pues porque el objetivo es diferente, ¿sí? ¿Se va usted o me voy yo? ¿Sí? Suele pasar mucho en las organizaciones, pero siempre es buscar como ese equilibrio y como dice Maslow, la autorrealización de cada colaborador en una organización. La pirámide, exacto, que se cumplan, que se satisfagan esas necesidades, porque entre más se satisfacen, más felices son, ¿no? Y además que estén realizando el trabajo que ellos quieren, que el trabajo que yo hago, o sea, que me preparen realmente porque estoy haciendo el trabajo que me gusta, el trabajo de mi vida, porque si tú solo trabajas por el salario, no vas a tener una motivación, nada, nunca. Dianita, me voy a saludar a algunas personas que nos han dejado comentarios. Si tú quieres, discúlpame que interrumpo. Vamos a saludarlas desde el principio. Nos acompañó Yolima. Yolima nos está saludando. Yoli, ella siempre nos acompaña. Yoli, Dios te bendiga, como siempre aquí presente. Saludamos a Joanita Paola Herrera, excelente profesional. Imagino que eres tú. Pérez Linney, profe Diana, Dios la bendiga. Ay, Disney, bien, gracias. Sí. Marisol también es una colega, psicóloga también de Sena, ella. Sí. Un saludo fraternal para las dos. Sí, qué bella. Estuvo en nuestro programa entretenido.
Aida, ella hace parte del Consejo Comunitario de la Mujer aquí en La Plata. Bellas, bendita sea su labor, Dianita, mujeres portadoras y constructoras de tejido social. Dios la bendiga. Aida, muchas gracias, qué linda. Estamos en contacto entonces en estos días, Aida. Qué chévere. A Martica Cuñiz, buenas noches. A Inés Triviño, buenas, tardes, ya de noches, excelente tema. Tienen una organización muy completa, era del tema que tú ibas hablando, entonces la gente iba opinando de las mejores empresas en su portafolio. Bien, Diana está aportando, acompañando tu aporte. Dan prioridad a las mujeres cabeza de hogar, también tú estabas hablando del tema, que existe una vacante. Dianita, excelente profesional y extrañándote. Igual. Súper, Dianis. Excelente tema, felicitaciones, Dianita. Sandra Manquillo. Mónica Castillo también, linda ella. Si los empresarios supieran lo importante del talento humano en las organizaciones, tendríamos empresas más productivas. Totalmente de acuerdo, así es. Sí. A ver, por acá más saluditos así rápidamente. Clima, cultura, comportamiento, desarrollo, cambio. La tiene cada sí. ¿Era alumno? Sí, fue aprendiz. Ok. Encantada con el tema y excelente la explicación. Muchas gracias, Laura. Así es. Y Laura nos dice que es estudiante de último semestre de Administración en Seguridad y Salud del Trabajo. Me alegra, qué chévere. Motivar a nuestro equipo de trabajo y de esa forma hacerlo más productivo a través del buen trato, además de brindar un buen ambiente laboral basado en el humanismo y la empatía. Mira aquí, ok. Entonces, mira, son temas que ahí nos van aportando. Gracias a todos por acompañarnos. Pueden seguir dejando sus comentarios. Mientras continuamos acá con el tema, Dianita, esos tips así fácilmente como para seguir empoderando y seguir aportando de manera propositiva a todas las personas que nos siguen en este momento, emprendedores y empresarios que están generando esa reactivación económica. Y a propósito, Dianita, con el perdón tuyo y el perdón de todos los que están acompañándonos, apoyándonos entre emprendedores, ya escuchaba los productos de la ricota. 100%, sí. Productos de la ricota, 100% plateños, deliciosos. Ahora te envío el de nosotros para compartir. Apoyar y aprobar. Exacto, o sea, ahora te lo digo para que te tomes el tintico con producto de la ricota, unos ricos bizcochos de achira, y estamos apoyando a los emprendedores. Entonces, en todos mis lives, en todos mis programas, intentamos apoyar al producto plateño, estamos hablando de productos, la ricota. Ok, y entonces te preguntaba, esos tipsitos, en ese tema hablamos que es importante tener en cuenta en el momento de reclutar, tener claro qué necesitamos, cuál es el puesto de trabajo, cuáles son las funciones para ese puesto de trabajo, tener muy claro ese manual, el manual de funciones, para poder seleccionar adecuadamente el personal, porque ahí es la estrategia, esa es la clave. Seleccionar adecuadamente, y no solamente porque es mano de obra no calificada, porque son económicos o porque me vas a ir mucho más económico. No, se trata de seleccionar adecuadamente para ese puesto de trabajo. Luego viene hacerle una muy buena inducción. La gente no le hace inducción a veces a los nuevos colaboradores. Entonces, una buena inducción de manera integral, donde vincule todos los aspectos de la empresa, desde la visión, la misión, porque hay gente que ni siquiera conoce a qué se programa la empresa en tantos años, no tienen ni idea. Se supone que desde su puesto de trabajo tienen que aportar a esa visión y la capacitación. Y por supuesto, estar evaluando el desempeño. Como cuando a uno le dicen, ¿usted cómo se llama? ¿No? Entonces uno se presenta, me llamo Diana Beltrán, ¿cierto? Pero resulta que uno se llama, es Diana Constanza Beltrán Firigua, nombre completo, ¿sí? De ahí parte la esencia, y es la esencia que tiene una organización. ¿Cuáles, por ejemplo, yo a veces digo, qué valores tiene esta empresa? ¿Sí? Entonces, no, como qué es lo que me está hablando. Entonces, ¿qué valores tienes tú? ¿Sí? Entonces, de ahí partimos, yo soy puntual, el gerente es puntual. Ah, bueno, marquémoslo como un valor esencial en esta empresa, la puntualidad en los productos, en los servicios, en el trabajo, ¿cierto? Parte de eso también. Entonces, como decías, en este momento, cuando hablamos de todos los procesos de gestión de talento humano, partimos y como te decía, desde que haya una vacante. Si no existe una vacante, pues no se empieza ningún proceso. Pero si está la vacante, ¿cierto?
Entonces ahí pasamos a lo que es el reclutamiento, que es el primer, digamos, paso que existe en una empresa, ¿sí? Hoy en día contamos con lo que se dice reclutamiento está el 2.0, 3.0, 4.0. ¿Qué quiere decir ese tipo Adversiones. Cuatro, ¿sí? Es lo que hablamos básicamente del boom de las TIC, ¿cierto? Hoy en día el que más juega es el reclutamiento 4.0, ¿sí? Muchos desconocemos plataformas que son las que realizan ese proceso, como por ejemplo LinkedIn, es una plataforma que hace que las mismas personas ofrezcan los servicios, como por ejemplo enseñar a hacer una hoja de vida, ¿sí? Algo tan esencial y elemental que pensamos que es fácil, pero no es que sea complejo, ¿sí? Pero es de organización, ¿sí? Y en este tipo de reclutamiento 4.0 hay muchos reclutadores, ¿sí? Que están en ese proceso, ¿sí? De vender ese servicio a las personas, asesorarlos cómo se presenta en una entrevista, qué es lo que debe responder, qué es lo que debe decir, cómo debe hacer, cómo debe organizar su hoja de vida, que sus certificados sean verídicos, ¿cierto? Que se pueda confirmar esa información, ¿sí? Porque automáticamente su hoja de vida pasaría obsoleta en una vacante, ¿cierto? Anita, perdón, te hago una pregunta, perdón, te interrumpo. Y aquí también es muy importante, aparte de todo esto, apoyar a la persona en el tema de lenguaje corporal para que empodere un poco cómo te vas a sentar, cómo vas a hablar, eso es muy importante también, eso como que aporta, sí. Sí, digamos, eso ya lo vemos cuando comienza el proceso de selección. Ahí juega mucho lo que es la personalidad de la persona. Nosotros no podemos decir, obviamente se le da muchos tips, ¿sí? Las uñas suaves, el maquillaje. Maquillaje, exactamente, un maquillaje adecuado, ¿cierto? Vestir, pues, dependiendo del cargo, por decirlo de esa manera, pues, adecuadamente, ¿sí? Entonces ahí es donde uno, perdóname un segundo que se me está cayendo este computador. Entonces ahí es donde decimos básicamente cada uno de esos aspectos es lo que hoy juega lo que se llama el reclutamiento 4.0. Hay muchos coaching que juegan a vender esa serie de productos, ¿sí? Teniendo en cuenta la personalidad de cada persona, ¿cierto? Y teniendo aún más claro cuál es el manual de funciones, que esté clarito qué es lo que quiere esa persona. ¿Qué necesita la empresa? Exacto. ¿Qué necesita la empresa? Yo nunca voy a olvidar una historia y te la comparto de reclutamiento. Yo hice las prácticas en mi universidad en una temporal de servicio. Y en esas recuerdo que necesitaban a una impulsadora para vender un producto de licor, ¿sí? El distribuidor del licor dijo, necesito la mayor cantidad de hojas de vida pero niñas muy bonitas para que me vendan ese producto. Para empezar, el distribuidor, bueno, la persona que quería el cargo, era una persona muy agradable y olía súper rico, que uno se sentía como intimidada por ese señor tan atractivo, ¿no? Entonces empezamos a conseguirle hojas de vida, no, tenemos las mejores acá en la temporal, estas niñas necesitan, listo, y empezaron a pasar en la entrevista, ¿sí? Y él empezó con algo tan simple en ese proceso de selección como, véndeme este producto, y le hizo así, véndeme este producto, ¿sí? Pero se sentían tan intimidadas por él que no lo hacían, exactamente, y con buena experiencia. Imagínate, llegamos a llamar 20 niñas y solamente se quedó con una paisa, en Neiva, fue eso. Entonces uno decía, ay, Dios mío, ¿qué era lo que quería él? Era bonita, agradable, que me vendiera adecuadamente un producto y que me cogiera la idea de esto, ¿sí? O sea, él decía, estoy haciendo algo imaginario, esto, véndame esto, este es el licor. ¿Sí? Pero y mira, Dianita, que en esas actividades ya se realizan actividades de esa manera, yo les llevo el producto y digo, véndanlo, tienen que venderlo, o sea, hagan, y la gente siempre empieza como a hablar de la marca, que este lapicero es, entonces no, hay unas técnicas para uno lograr de una vez entrarle al cliente, generar la necesidad, hablar, o sea, de pronto hay gente que ya lo sabe, porque cuando tú me vendes de tal cosa, uno, no, pero ¿cómo se lo vendo? Entonces, hay formas de uno poderle generar, atraer como al cliente, de generar como esa intención chévere para que ahí sí uno pueda generar la necesidad y venderle el producto.
y cómo Pero es, depende de la personalidad. a vender, exactamente, enamorándose de lo que uno va a ofrecer, enamorándose del servicio que uno va a dar. Si uno no está convencido, exacto, si uno no está convencido, no hay nada. Bueno, y para terminar esto de los procesos de selección como tal, como veníamos ahora, entonces ese es el reclutamiento esencial, que obviamente manejamos aquí en este municipio se maneja el 2.0 y el reclutamiento normal, ¿sí? El interno, externo y el 2.0 que básicamente aquí en La Plata está lo que es la Agencia Pública de Empleo, ¿cierto? Que es como un portal. La del SENA y la de Confamiliar. La del SENA y la de Confamiliar. Sí. Están esas dos. Y Confamiliar tiene la alianza con, creo que con CompuTrabajo para subir las vacantes a la plataforma, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, el reclutamiento 2.0 que existe acá en nuestra región, ¿sí? Del reclutamiento pasamos a lo que es ya el proceso de selección, que es un mundo mágico, ¿sí? Y yo digo que es el más lindo en el área de gestión de talento humano, ¿sí? Porque de ahí parte las pruebas psicológicas, de ahí parte la entrevista, de ahí parte toda una serie de filtros que se realiza para adoptar, por decirlo así, y acoger al mejor personal idóneo que va a llegar a la organización. Ya cuando llega esa persona, esta es porque cumplió con todas las competencias, funciones y demás que se estableció en ese manual de funciones, en esa descripción de cargos. Entonces ya pasamos a lo que tú hablabas hace un momento, que es la inducción, ¿cierto? La inducción no es solamente decir, te voy a pasar un folleto, mira este video y conoce la empresa. No. La inducción parte más de enamorarte más del lugar donde estás, ¿cierto? Enamorarte de esa estructura organizacional, de esa misión, de esa visión, aunque es muy importante tener claro, y yo siempre lo resalto, ¿sí? Que la persona que va a entrar a una organización debe conocer dónde va a ingresar, ¿sí? Previamente. Lo digo exactamente, lo digo porque una amiga tuvo la oportunidad de presentar una entrevista laboral, ya estaba en el último proceso. Y le preguntaron, el último filtro, y le preguntaron, ¿qué conoces de la empresa colombina? Entonces, pues que hace dulces, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué más conocía de la organización? ¿Sí? La misión, la visión, los objetivos, por lo menos, cuántas sucursales. Si yo quiero trabajar en esa empresa, ¿cierto? Yo sé que me van a hacer una inducción, pero yo debo conocer en el lugar donde yo vaya a trabajar y tener claro cuál es esa misión, cuál es esa visión, cuáles son los valores que tiene esa empresa, ¿cierto? Cuáles son las metas. Irme enamorando de esa empresa. Así no vaya a ser para mí, pero tú vas a decir, participé en ese proceso de selección, no quedé, ¿cierto? Se perdieron de este gran personal. Este capital. Exacto, este capital humano se lo perdieron, pero es eso, porque ese es uno de los filtros. Bueno, ya cuando entran a la inducción, obviamente es capacitarlo, y obviamente ahí es donde se acompaña con lo que es los programas de capacitación, ¿sí? Ya la capacitación como tal, en los programas de capacitación que se organizan en una empresa, deben existir lo que es la inducción y los programas de una pregunta aquí, Diana. Yo hice un diplomado en gerencia del talento humano precisamente para fortalecer y estar como a la vanguardia desde la seguridad y la salud en el trabajo, desde mi psicología, seguridad y salud en el trabajo y la gerencia del talento humano. Y uno de los tutores en la universidad nos decía, él odiaba el tema de las capacitaciones. Y yo era yo era capacitaciones y todo el tema, y con mis capacitaciones súper dinámicas. Yo digo, tenaz, porque en las empresas las capacitaciones bien manejadas, midiendo, evaluando, ¿sí? Porque todo tiene que ser medible. Tienen una intención muy importante. O sea, a mí me parece que la capacitación en la parte de gestión del talento humano es primordial, o sea, fundamental. No, y digamos en las entidades públicas está establecido hasta por ley. La ley 109 lo establece, o sea, es esencial, ¿sí? Como yo digo, se estructura desde un año antes para que
los 4 trimestres que he organizado ese programa de capacitación, que ya, digamos, desde la estructura, cuando empezamos a hablar de ya como técnicamente, pues obviamente ahí es donde resaltamos lo que es el ciclo de capacitación, que se lleve cada uno de los aspectos del ciclo, de la detección de necesidades, de la aplicación, de la ejecución, de la evaluación de cada una de esas capacitaciones, que en las capacitaciones capacitar no es solamente es capacitar, sino que existe la formación, el adiestramiento, el entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la que usted va a aplicar en ese aspecto y en eso que usted identificó en la detección de las necesidades? Porque no solamente ir y decir, a mí me parece que aquí necesitan capacitarse en servicio al cliente, por ejemplo. No, no es solamente... ¿Pero por qué? Exacto, o sea, ¿de dónde sacó usted esa información? ¿Sí? El año pasado, unas aprendices de talento, de tecnólogo de gestión de talento humano, fueron a una empresa de aquí, platense, que ha sido un poco como ácida en todos estos procesos, digamos, de permitir a los aprendices involucrarse, pero fue espectacular, o sea, para mí la llenaron, ¿cierto? Porque pudieron sensibilizar a la persona y yo le decía, hagan el proceso muy desde el comienzo, ¿no? Una carta firmada por la subdirectora del centro, ¿sí? Que haya ese respaldo de lo que ustedes van a ejecutar y van a realizar. Hicieron todo el proceso de planear un plan de capacitación en la organización y la verdad fue algo muy ameno porque, como te digo, o sea, no todas las empresas permiten eso y más acá que no tenemos esa cultura no muy herméticos. Exacto, no tenemos esa cultura de permitir pues conocer, ¿cierto? Y fue una experiencia muy bonita tanto para los aprendices como para el empresario decir, sí es importante que exista esta serie de procesos, ¿cierto? Que exista ese tipo de capacitaciones, como dices tú. Y ya cuando decimos capacitación en un aspecto más dimensional y digamos citadino, ¿cierto? Hablamos lo que se llama el desarrollo organizacional, ¿sí? Y ese desarrollo organizacional parte de otro proceso de talento humano que es el bienestar laboral, ¿cierto? Bienestar. Entonces, como para completar los procesos como tal de talento humano, pues estábamos hablando el proceso de descripción de que haya la vacante del manual de funciones, del reclutamiento, de la selección, de la inducción, ¿cierto? De la inducción, de la capacitación, ¿cierto? Del bienestar, ¿sí? Y que también ahí podemos encontrar lo que se llama el plan carrera, ¿sí? Es otro de los, digamos, programas que maneja la gestión de talento humano. Y la nómina también, aunque uno no lo crea, pero esa remuneración económica también va acompañadita ahí en la gestión de talento humano. Exacto, o sea, porque esa estructura salarial no solamente está cargada de las emociones, ¿cierto? Sino también de lo que mueve a la persona. Una persona porque la recompensa. Exacto, yo entro a trabajar, entonces por eso, digamos, la gestión de talento humano va acompañada también dentro de esos procesos con la nómina en una organización. Cuando hablamos de salario emocional, cuando hablamos ya entrando como en la parte de bienestar y la gente siempre cree que la remuneración debe ser económica y bueno, uno trabaja por un recurso económico para solventar unas necesidades básicas, pero si aparte a eso se le apoya como un programa de incentivos con salario emocional, cuando hablamos de horarios flexibles, que eso a veces hablarle de pronto a los empresarios es como muy poco, pero mira que eso... si hemos seleccionado al personal adecuado para esos puestos de trabajo y lo apoyamos con un buen salario emocional, eso es un incentivo fundamental cuando hablamos de pronto, dependiendo de la organización, dependiendo de la actividad del área de snacks o el tema de gimnasios o apoyos, apoyo de pronto del tema educativo o no sé, viajes, bueno, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Hay organizaciones incluso que permiten que lleven animales porque eso ayuda, les relaja, bueno. Son tantos temas. ¿Tú qué opinas de eso, Diana? Yo digo que son, o sea, sin motivación no hay un talento humano feliz en una empresa, ¿cierto? Sin motivación no hay como lo que hablábamos ahorita de lo que es la felicidad organizacional. La felicidad organizacional juega un papel, como
hablábamos ahorita de los componentes de la persona, ¿sí? Y los componentes del ser, de la familia, ¿sí? Si nosotros no involucramos esos aspectos, si digamos las empresas siguen con la estructura de los años 80, y eso que en los 80 en los Estados Unidos estaban súper bien, ¿cierto? Eh, Súper bien, no, pero estaban bien, ¿sí? Entonces, si no tenemos en cuenta ese tipo de motivación, pues obviamente hablamos, como decíamos ahorita, las empresas van al declive, van al cambio constante de su personal, van a que cada vez que llega una persona, entonces se les debe enseñar los procesos y entonces la empresa no va a evolucionar. Yo pienso que el salario emocional junto con la felicidad organizacional son esenciales y claves en una empresa, ¿cierto? Porque esa motivación es lo que hace que ese ser que está, ¿sí? Esa persona idónea está de lo mejor, de lo mejor de sí. Y así involucra los componentes que yo decía del clima, la cultura, ¿cierto? Que son esenciales en una empresa. Digamos, ¿qué podríamos hacer, como tú decías, el ejemplo? Una tarde de recreación, invitar a la mascota, pero más que eso, ¿qué también se puede hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, en entidades públicas juegan como usted cumpleaños y le dan un bono. Eso es una remuneración espectacular, ¿sí? Que usted cumplió años y le dan unos días libres, ¿sí? Pues, o que usted votó, bueno, y eso son remuneraciones y hace parte de un... Exacto, o sea, no sentirnos, o sea, sentirnos identificados y parte de la empresa que yo como colaborador doy lo mejor, ¿sí? Entonces, organicemos. Y me tienen en cuenta, sí, y me tienen en cuenta, eso es importante, exacto. Y que sea equitativo. Las empresas grandes tienen un trabajo muy difícil en ese sentido porque conocer cada uno de sus 150 empleados es muy difícil. Pero hay gerentes que se toman esa labor de poder hablar un mensaje. ¿Cómo estás? Me acordé de ti, ¿sí? Y quería saludarte. Eso llena, ¿sí? Eso llena. Que junto con su jefe inmediato diga, quisiera saber cómo está esta persona, ¿sí? Quisiera cómo va mi equipo de trabajo, cómo está tu equipo de trabajo. Y así mismo decir, bueno, podemos identificar y organizar. Por ejemplo, nosotros, digamos en el SENA, nosotros los instructores organizaron, digamos, un horario adecuado, ¿sí? Obviamente hay adaptarnos y adoptar nuevo tipo de normas. El horario era más extenso, ahora es un horario relativamente más adecuado tanto para los estudiantes como para los aprendices. Lo digo desde mi área, ¿no? ¿Sí? Y así en otras áreas, pues obviamente se organizaron el horario flexible para poder rendir entre todos y poder dar lo mejor. Y digamos, es uno de los tips que tiene el salario emocional, que haya unos horarios flexibles, adecuados para que todos podamos rendir. Una empresa que maneja, digamos, ese tipo de situación es la empresa que se llama Google, ¿sí? Nomás todas las instalaciones que ellos tienen, ¿sí? Salas de estar, salas de juego, para comida la que tú quieras, balanceada, bueno, ¿sí? Todo eso permite que la persona produzca y al producir, pues de lo mejor que es lo que yo necesito para mi organización. Aquí todavía no tenemos esa cultura, las organizaciones no tenemos esa cultura, está poquito a poco, se está tratando digamos, de llevar esa idea, pero es un ejercicio que hay que hacerlo, así sea eventualmente una vez al mes, ¿sí? Y lo que se pretende que el talento humano coja fuerza en todas nuestras empresas para poder llevar a cabo ese tipo de salario emocional, ¿sí? Otro, digamos, de los aspectos que puede tener el salario emocional es horarios flexibles. Hoy en día, pues, manejamos lo que es el teletrabajo, ¿cierto? Hay unas que juegan a lo que es tener guardería, ¿sí? Tienen hijos, pues, podamos tener una guardería ahí. para que puedan cuidar a los hijos, hay que hacer embarazo, que hay acá, ¿cierto? Que haya días libres, eso también hace parte, ¿cierto? Beneficios sociales, pues obviamente las personas jugamos mucho
con el beneficio social, ¿cierto? Un beneficio económico, beneficio de seguros, de, ¿cierto? Estudios. De estudios, exactamente. Que hayan espacios de dispersión en el lugar donde usted trabaja, ¿sí? En este momento, pues, las empresas juegan a lo que es pausas activas. Vamos a hacer una pausa activa, ¿sí? Cuando son muchos colaboradores en una empresa. Ha sido un reto bien grande para las organizaciones y más en este aspecto del talento humano poder llevar a cabo, cómo voy a poder que rindan 150 personas que están ya no en las oficinas, ¿cierto? Sino que están en sus casas. Entonces ahí juega un papel importante la gestión. Y siempre jugar con ese aspecto que es el salario emocional, ¿sí? La felicidad organizacional. Obviamente hay momentos que nosotros declivamos, se dice, decir, decaemos, pero ahí es donde juega lo que es básicamente la esencia de ser y es la comunicación, y que esa comunicación sea asertiva. Si no existe una comunicación adecuada, los canales siempre van a ser erróneos y errados. Bueno, nos quedan todavía 9 minutos para terminar el live. Vemos muchas personas que nos han escrito. Ahora vamos a seguir con sus saluditos. Sin embargo, entramos a otro tema. Yo le preguntaba antes de empezar el live, nosotros internamente, sobre dentro de la gestión del cambio, de esa gestión que estamos haciendo del talento humano, las generaciones juegan o desempeñan un papel importante. Dianita me decía que sí. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y, o que ahí entramos los millennials, ¿cierto? O la generación Z, que son los que nacieron después del 2000 y que ya tienen adaptado en su chip todo el tema de la informática, diferente a los baby boomers que se han tenido que ir adaptando poco a poco y que tienen otro tipo de concepción. Entonces uno dice, bueno, dependiendo del tipo de trabajo, también esta generación me sirve o no me sirve, sin ser discriminatorios. Exacto. Lo que pasa es que hay que empezar hasta por los hitos que tiene cada generación, ¿cierto? Sí. Sí, porque si no tenemos en cuenta que los de la generación de los baby boomers hablaban sobre la Guerra Fría, bueno, sí, acá en Colombia. La natalidad, el tener hijos, o sea, era la familia numerosa. La familia numerosa, exacto, era, o sea, que todo va a entrar pausadamente, ¿cierto? Y entrar estas personas a competir directamente con una de nuestra nueva generación, de la generación Z, por ejemplo, los nacidos en el 2000, que a veces uno, siendo la generación X, uno choca, ¿cierto? Pero digamos, es como la escena. Hay un video, imagínate, hay un video noventero, imagínate, que se llama El virus de la actitud, no sé si lo has visto, es muy curioso. Ay, buenísimo, me encanta la presentación de los... A mí me gusta mucho ese video porque hay una parte donde habla sobre hay un dinosaurio trabajando con nosotros, ¿no? Y están hablando de un baby boomer, ¿sí? De un... ¿sí? Baby y boomer, el compañero como, yo no me quiero capacitar, yo no necesito de ello, ¿cierto? Pero entonces, al darse cuenta que sí era necesario porque entra la organización de un nuevo sistema, me gusta mucho esa frase coloquial que dice, ahora quiero ser un águila, un águila aquí en mi organización, ¿sí? Que no nos queda grande los retos. Yo, por ejemplo, admiro demasiado a mi madre es enfermera pensionada y recuerdo mucho cuando el sistema ingresó, ya pues historias clínicas eran a mano, y ya en el, digamos, año 2006, bueno, empezó el boom digital. De todo digital, todo digital. Entonces, recuerdo que mi mamá trabajaba en un horario, digamos, de 7 a 1 y salía como a las 5 de la tarde y dijo, pero ¿por qué se demora tanto esa señora? ¿Qué es lo que hace? Ya uno sabe que es su segundo hogar, pero no exagere. Pero entonces era eso, era esa situación de adaptarse, ¿sí? A esa nueva herramienta y decir, pues, yo soy un águila, como dice el video, yo lo puedo hacer y yo voy a aprender. Así me digan dinosaurio, como dice el video, el virus de la actitud. Pero es de poderlo hacer, y es, digamos, la competencia que se tienen
entre los millennials, ¿cierto? Exacto. Digamos, ese roce, sí. Pero sí, digamos, ese cuento de las generaciones es, digamos, es hasta para uno extraño, ¿cierto? Porque Sí. ya no somos nosotros los últimos, sino que debajo de nosotros hay otros, entonces, ¿A qué horas pasó eso? ¿en qué momento voy a ser un baby boomer? Ay, pero no importa, no importa. Amamos lo que nos tocó. Pero es una situación que está en todo proceso de vida, ¿sí? Y cuando decimos en la parte organizacional del talento humano, ahí está presente, ¿sí? Digamos, dentro de esos procesos de talento humano hay algo muy bonito y que las organizaciones públicas lo trabajan y es cuando están prepensionados las personas, entonces empezar a jugar. Plan. ¿Qué plan de vida tienes tú? A prepararlos porque se les cambia el proyecto de vida totalmente. Exacto. ¿Qué plan de vida tienes tú? Que, digamos, hace unos, ¿qué? Digo yo, 15 años, hablar de un ancianato, eso era lo peor para un baby boomer, ¿cierto? Es como, uy, no, jamás, eso es abandono. Pero hoy en día uno escucha a ese tipo de personas, bueno, a esa generación y dice, yo prefiero pagar un ancianato que sé que me van a cuidar bien y voy a estar bien, ¿cierto? O sea, cómo va cambiando la noción de todo. Y eso es lo que hace la gestión de talento humano, ¿sí? Adaptarnos, enseñarnos y que nos lo creamos, que todos los cambios son por algo y deben ser, si son negativos, pues vamos a adoptar lo positivo, que es lo que ha pasado con muchas organizaciones hoy en día, ¿sí? Digamos, las empresas que trabajaban sin tecnología, pues han tenido que decir, vamos a utilizar chicos de la generación Z, para que nos se involucren y que todo lo podamos mostrar con la tecnología. Ahora en pandemia nos pudimos dar cuenta de eso, que las empresas que no estaban a la vanguardia tecnológicamente se tuvieron que trasladar de una manera abrupta y obligada si no lo habían hecho. Las que ya lo hicieron, pues empezaron a trabajar más tranquilamente, pero de verdad que nos tocó hacer ese traslado y aprovechar entonces lo que tú dices, el talento de pronto de las nuevas generaciones que ya tienen ese chip implantado, ¿no? Ya, eso no dice, por ejemplo, mi hijo nació en el 2008, ¿sí? Y cogí un celular como a los 6 meses, ¿sí? Y ya. Pero ¿cómo, sí? Mi hija nació en el 2014 y como con un chip más adelantado en cuanto a tecnología, y uno dice, Dios mío, entonces, y cada vez, sí, y cada vez es más el avance que se tiene, entonces, no nos podemos quedar. Eso es lo bonito que tenemos nuestras generaciones, ¿sí? Que los emprendedores. Sí, nos hemos adoptado, ellos ya nacieron con ellos, nosotros nos adaptamos, ¿sí? Y aprendimos, y es más, muchos damos más de lo que se puede dar, ¿sí? Es lo que ha pasado. Bueno, mira que ha sido un tema muy bonito, ya llevamos 58 minutos, acá ya se nos van a acabar esta horita para trabajarlo, para educar, para hablar de gestión del talento humano. Podemos hablar horas acá porque es un tema enriquecedor. La idea es eso, adaptar a la organización, preparar el personal, adaptarlo de una manera súper linda, no sé cómo decirlo, súper profesional para que la gente dentro de sus actividades mejore su productividad, sea más feliz y la empresa redunde económicamente también en rentabilidad. Vamos a saludar rápidamente a las personas que se conectaron después de las 7:30 que no hemos saludado. A Carlos Francisco Romero, me imagino que es de Garzón. Nuevamente, ella está hablando de maquillaje del vestuario. Pérez Lisnet, bien, está en la juega. Luisa, esta chiquita es una nena muy hermosa, excelente tema si los empresarios se dieran la oportunidad de hacer esos procesos incluyendo personas con discapacidades diferentes. Luisa es una niña que tuvimos en Entretenidos con una discapacidad, pero es ingeniera, mira que es bien interesante, pero de pronto ha sido estigmatizada por el tema de la discapacidad. Habrían empresas mucho más productivas en Colombia porque nosotros también hay demasiado talento. Qué linda, estoy de acuerdo, Luisa, contigo. Análisis del cargo, nos dice nuevamente Lisnet. La motivación es productiva, ya está súper pila, qué chévere,
¿Qué aprendiz? Hola. Excelente, sí, sí. La motivación es producción. Si estás motivado vas a tener más rendimiento y un buen clima laboral en el ámbito laboral. Y hay que entender aquí, ya que ella nos habla de esto, que la motivación tiene como una fecha de caducidad. Siempre digo, la motivación no te va a durar todo el tiempo. Entonces hay que lograr crear estrategias para que la gente siempre esté enganchada y motivada, pero no siempre es lo que le pueda brindar la organización, sino como que ayudémosle a que esa persona descubra qué es lo que lo motiva y qué es lo que lo levanta todos los días, ¿cierto? Sí. Sí. Por acá nos habla Lorena Muñoz. Es importante capacitar el equipo de trabajo de cada una de las empresas plateñas, ya que unos empleados calificados y motivados es un elemento vital para lograr el éxito en la economía actual del municipio. Felicitaciones de Anita, mira, qué bien. Melchis Meneses, un trabajador bien capacitado y motivado, es mucho más productivo en su labor, exacto, y que apunta al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Ana Bolena Guerrero, abrazos a la doctora Dianita, María del Pilar, excelentes personas. Gracias, Ana Bolena, Dios te bendiga. A todos los que han estado súper pendientes. Sí, dime. Recuerdo a Ana Bolena, sí. Un saludo. Bueno, Dianita, acompañarnos, sí. Sí. A todos los que nos acompañaron en este live, esta hora, intentamos cada 15 días traer así un profesional que nos eduque en algún tema. Dentro de 15 días, te adelanto, Diana, va a haber un músico plateño que está en otra parte de Colombia, entonces va a estar muy musical, va a estar muy chévere. Diana, agradecerte por habernos acompañado. Ese tip, como ese mensaje final para las empresas que estamos reactivándonos en este momento, un tip así desde la gestión del talento humano. Pues yo pienso que más que tips es no olvidar que evaluar el desempeño de sus colaboradores, tener presente siempre ese personal que está en la empresa, bajo los componentes que son una familia, ¿cierto? Y profesión, que se siga valorando, ¿sí? No se subvalore en el sentido de menospreciar, sino que al contrario, cada día podamos que esa persona brille en el lugar donde está. Tip, como dices tú, que no lo olvide ni el empresario ni el colaborador en una empresa, la comunicación, y que esa comunicación sea asertiva y positiva. Si tú no eres sincero con el lugar donde estás, digamos, con tu compañero, con tu jefe inmediato, con todo, ahí es donde se genera mala atmósfera, mal clima y se van a dañar muchos procesos de la empresa. Entonces, el tip esencial es la comunicación asertiva y positiva en cada uno de los procesos y en cada uno de los componentes, funciones que realiza cada colaborador en la empresa. Y así como para finalizar, gracias a los que se vincularon a último momento, si tú eres líder y tú tienes una empresa, un emprendimiento, conocer el nombre de tus trabajadores, mira que por ahí empiezan muchas cosas, que tú llames a la gente, a tus clientes, a tus trabajadores y colaboradores con el nombre, que tú te lo sepas, eso es música para los oídos de la persona que escucha su nombre, y así podemos tener control de muchas cosas. Diana, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, a todas las personas que nos acompañaron. Ha sido muy grato para mí poder compartir contigo, Pili, poder compartir este espacio y que nuestro sector, pues que no solo somos La Plata, sino Tesalia, Paicol, Cauca, ¿cierto? Sí. Valoremos la importancia a lo que es la gestión de talento humano. Yo considero que acá, pues, mi labor como instructora de humano y el lograr que cada uno de los empresarios se conciencie de que la importancia de esto es una empresa para que así mismo pueda crecer. Y sensibilizarnos en ese aspecto de comunicación y de la importancia de la gestión de talento humano. Bueno, gracias. De esa manera, entonces vamos finalizando. Agradecerte a ti, a todos los que se han vinculado a última hora, a Piedad Anaya. Gracias. Nos felicita también. Muchas gracias a Piedad, a la doctora Victoria Leida.
la notaria del municipio, también nos felicita por el abordaje del tema, sé que ella es súper conocedora y gusta mucho esas temáticas en su empresa. Sin ellos no hay cliente. Y a Diego Fernando, excelente tema y gran espacio para el mundo laboral plateño, y todos los que nos están agradeciendo. Martica, Dios te bendiga. A todos muchas gracias. A Diana, Dios te bendiga por habernos acompañado en esta noche. Bendiciones, buena energía y pues que sigamos aprendiendo de todo este mundo de la gestión del talento humano. Besos a todos. Gracias. Vale. Chao. Chao.